Vale, mira cómo ocurriría esto, ¿vale? Imaginaros pues que ahora tenemos lo mismo, la célula, pero que ahora lo que ocurre es que hay una sustancia que quiere entrar, hay una sustancia que necesitamos que entre, es decir, lo mismo que antes, pero ahora en lugar de salir, pues va a querer entrar, pues porque sea, por ejemplo, un nutriente, ¿vale? Un nutriente para la célula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? Primero de todo, esto ya sería la sustancia completa, esto no va dentro de ninguna vesícula ni nada, sería pues la sustancia sola, y se coge y se acerca a la membrana, ¿vale? Esta sustancia coge, se acerca a la membrana, ¿y qué es lo que ocurre? Que va a suceder aquí en esta parte lo que es una invaginación de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana va a hacer así, por esta parte, ¿vale? Cuando se le acerque, la membrana va a hacer así, tipo comecocos, ¿vale? Va a hacer así, tipo comecocos. Aquí estaría la sustancia, ¿vale? La sustancia que quiere ingerir, y va a engullirla de esta forma, ¿no? Va a hacer una invaginación de su membrana y una vez que la sustancia esté ya ahí dentro, pues va a coger y la va a... Quitamos esto y la va a dejar dentro en forma de una vesícula también. Pero ¿qué diferencia hay aquí? ¿Qué diferencia hay de esta vesícula de endocitosis con la vesícula de exocitosis? Pues que esta vesícula de endocitosis, su membrana es parte de la membrana plasmática, ¿vale? Es decir, esto de aquí, por eso no lo voy a poner en otro color, lo voy a dejar en negro para que veáis que es exactamente lo mismo, es decir, es membrana plasmática, ¿vale? Es membrana plasmática. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso se dice que en los procesos de endocitosis se pierde membrana, porque al engullir, ¿no? Al engullir la sustancia que se quiere comer, pues lo hace utilizando parte de su membrana plasmática para engullirla, ¿vale? Entonces, pues ya tendríamos dentro lo que es pues esta sustancia, ¿vale? Entonces, eso sería lo que es la exocitosis y la endocitosis. Ahora, dentro de la endocitosis tenemos como dos variedades, pero que esto es muy fácil, no tiene complicación, que por un lado es la fagocitosis, que la tenéis aquí, y por otro lado es la pinocitosis. Y la única diferencia que hay, ¿vale? Es que la fagocitosis es cuando se fagocitan o se engullen lo que son sólidos, y la pinocitosis líquidos, ¿vale? Cuando es algo líquido se llama pinocitosis, cuando es algo sólido se llama fagocitosis, ¿de acuerdo? Bien, y luego pone aquí que hay esto para nombrarlo de cara al examen, pues queda muy bien, que hay un tipo de endocitosis especial que se llama mediada por receptores, ¿no? Y dice que está especializada pues, en el transporte de una sustancia, ¿vale? Bien, ¿cómo ocurre esto? Pues vamos a verlo también, ¿vale? Mira, vamos a borrar. Vamos a dejar esto así porque esto sí que nos serviría así, pero vamos a borrar lo de dentro. ¿Qué ocurre? Mirad, hay veces pues, que tienen que entrar como sustancias que son muy específicas para que os hagáis una idea. Es decir, sustancias que van a llevar su camino como muy marcado, ¿no? Que van a tener que entrar en la célula y una vez que estén dentro van a tener que dirigirse a un determinado sitio, ¿no? Es decir, sustancias muy específicas a la hora del transporte dentro de la célula y tal, ¿no? Entonces, bueno, esas sustancias se van a transportar, es decir, se van a engullir por un proceso que se llama pues, de endocitosis especial, porque es una endocitosis mediada por receptores. ¿Qué significa eso? Mira, vamos a coger y vamos a coger el azul, ¿vale? Y vamos a ponerle aquí fuera unos receptores, ¿vale? Esto azul de aquí serían unos receptores para esta sustancia de aquí, ¿vale? Y estos palitos que le estoy poniendo a esta sustancia, pues van a ser una parte de esta sustancia que se va a unir específicamente a este receptor, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Pero es que además, aparte de eso, vamos a ponerlo en morado, aparte de eso, esta parte de la membrana, que está en la cara citosólica, ¿no? Y que se encuentra pues en la misma posición que los receptores, pero en la cara citosólica, ¿vale? Pues estas sustancias se llaman clatrinas, ¿vale? Clatrinas, lo tenéis aquí también, creo que lo pone, clatrina, ¿vale? Esto moradito se llama clatrina. Bien,
¿Qué va a ocurrir ahora? Mirad, lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo que antes, lo mismo, esta sustancia se va a acercar, pero ahora esta sustancia se va a unir específicamente, ¿no? Estos receptores se van a unir específicamente o sea, estos receptores no, perdón, estas sustancias de aquí se van a unir específicamente a los receptores y se va a ir generando la invaginación que se ha generado antes, ¿no? Y ocurriría esto de aquí. A ver, mirad lo que ocurriría. Vamos a borrar esta parte. Y lo que ocurriría sería... no. No. Tiene que ser negro. Vale. Ocurre lo mismo que antes, es decir, se hace lo que es la imaginación, tipo come cocos, esto quedaría aquí dentro, pero ahora ¿qué diferencias hay con respecto a antes? Pues bueno, la diferencia principal es que esto por dentro, es decir, esta vesícula por dentro, pues va a tener estos dos receptores, ¿no? Que van a, bueno, dos en este caso, ¿no? Puede haber más o menos, yo he puesto dos, ¿no? Que van a estar unidos a esta sustancia, pero luego lo más importante es que esta vesícula por fuera, si os acordáis, en la parte citosólica de esa parte de la membrana estaba la clatrina, ¿no? Es decir, una sustancia que se llama clatrina, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que esta vesícula que se forma sea lo que se llama una vesícula revestida, es decir, cuando la vesícula ya está totalmente dentro de la célula, imaginaros así, estaría entrando, pero la vesícula ya está dentro, imaginaros, esto ya está dentro, pues tendríamos esto aquí, tendríamos nuestros receptores por dentro, con su respectiva unión a la sustancia, y por fuera esa vesícula tendría la clatrina, ¿vale? Entonces se le dice que es una vesícula revestida, pues por eso mismo, ¿vale? Y nada, básicamente la idea de esto, la función de esto, pues eso, es que ahora, pues eso no tenéis que saberlo, ¿no? Pero que van a ser, pues determinadas sustancias que van a llevar como un camino muy marcado dentro de la célula, que van a tener que ir a un determinado sitio, entonces esa clatrina actúa un poco como marcador de que esa vesícula tiene que ir a un determinado lugar, ¿no? Simplemente lo importante de esto es que sepáis que es un tipo de endocitosis porque está entrando una sustancia y que es una endocitosis que se llama mediada por receptores, porque se necesitan receptores, y la vesícula que se forma es una vesícula revestida, ¿vale? Eso sería un poco la idea, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo más complicadillo, por decirlo así. Bueno, aquí os pone un esquema, ¿no?, de la endocitosis. En la endocitosis pues tendríamos, mira, aquí viene muy bien, mucho mejor sin duda que el dibujo que yo he hecho, ¿no? Una fagocitosis pues ingiriendo pues, una partícula sólida, una bacteria, por ejemplo, en el caso de un macrófago, por ejemplo, que va a engullir una bacteria entera, un microorganismo, la pinocitosis, pues cualquier sustancia líquida, y luego la mediada por receptores, ¿vale? Que es la que hemos visto. Bien. De la pared celular, en este caso de células vegetales, lo indica ahí porque las células bacterianas ya, bueno, tienen también pared celular, pero su composición y su estructura es distinta. Aquí lo que tendríamos que sabernos básicamente, pues que la pared celular es una estructura, como pone aquí, ¿no?, que está cubriendo lo que es la membrana plasmática de células vegetales, es decir, las células vegetales tendrían su membrana plasmática, pero luego por fuera pues tendrían lo que es una pared celular. La función principal de la pared, pues actuar como barrera, protección, evitar, como pone aquí, los cambios bruscos de volumen por el tema de la turgencia, ¿no?, por la ósmosis y tal, pues evita también que la célula pues muera por turgencia, principalmente protección, ¿vale? Es decir, bueno, y rigidez obviamente y tal, pero sobre todo el tema de protección. Va a ser importante que os sepáis el componente principal, que es la celulosa, eso es muy importante, tenéis que saber que la celulosa es el componente principal, y luego tenéis que saberos lo que es la estructura, ¿vale? La estructura de la pared celular. Y la estructura de la pared celular sería básicamente esta, ¿vale? La pared celular va a tener 3 capas, ¿vale? Va a tener 3 capas que, bueno, de hecho lo voy a dibujar mejor porque aquí no sé si viene muy, muy bien. Voy a borrar esto de nuevo. A ver.
Voy a borrar esto. Y quiero que veáis lo siguiente. Mirad. Tenemos una, bueno, lo vamos a poner en, da igual, en lila, ¿no? Una célula vegetal, ¿no? Esto sería una célula vegetal y lo lila representaría su membrana plasmática. Esto sería una célula vegetal solo con membrana plasmática. Y ahora vamos a ir viendo, ¿no? Cuáles son, pues, las partes de esa pared celular que se va a localizar alrededor, ¿no? Cubriendo lo que es esta membrana plasmática. Bien, la primera parte, porque no tenéis que saberos cómo se forma ni nada de eso, ¿vale? Porque, bueno, evidentemente la pared celular se forma de una determinada manera, pero vosotros lo único que os tenéis que saber es lo siguiente, ¿vale? Y ahora vamos a ir utilizando colores. Que justo después, es decir, justo pegada a la membrana plasmática, ¿vale? Vamos a tener... justo pegado a la membrana plasmática vamos a tener lo que se llama la pared secundaria, ¿vale? Esto de aquí, justo lo que pega a la membrana plasmática, se llamaría pared secundaria. Esto es un tipo de pared que no va a estar presente en todas las células vegetales, ¿vale? No va a ser exclusivo de todas las células vegetales. Esto va a estar presente solo en algunas células vegetales. Pero nosotros a la hora de hablar de la estructura de la pared sí que tenemos que nombrarla, pero que sepáis que no está en todas, ¿vale? Pero esto sería la pared secundaria. Después, justo encima de esa pared secundaria, vamos a ponerla pues en marrón, por ejemplo, tendríamos, madre de Dios, tendríamos lo que es una pared primaria, ¿vale? Esto marrón es una pared primaria, ¿de acuerdo? Bien, y justo por encima de la pared primaria tenemos lo que es una lámina media, ¿vale? Entonces, en rojo, en marrón y en azul tendríamos las tres capas o las tres partes de una pared celular, que sería pared secundaria, pared primaria y lámina media, ¿vale? La lámina media es la parte de la pared celular que actúa de unión entre una célula vegetal y otra, ¿vale? Porque, bueno, esto iría por aquí, ¿no? Es decir, esto estaría todo cubierto, ¿no? No lo he puesto, pero esto estaría todo cubierto. Y ahora, pues aquí al lado y por abajo y por arriba, pues irían más células vegetales, ¿no? Entonces, la unión entre células vegetales se da por medio de su lámina media. De hecho, por eso se llama lámina media, porque va a estar en medio de dos células vegetales, ¿vale? Luego esta se llama primaria y esta secundaria porque esta, cuando se sintetiza, cuando se crea la pared, esta de aquí se va a aparecer antes, por eso se llama primaria, y esta va a aparecer después. Esta de aquí, la pared secundaria, es la última que se sintetiza en la formación de la pared celular, ¿vale? Entonces por eso se llama así, pero insisto, eso no lo tenéis que saber, lo de cuál se crea antes o después. Lo que sí tenéis que saberos es que la lámina media comunica células vegetales y que, bueno, no que comunique, sino que une, digamos, ¿no? Y después tenemos la primaria y la secundaria, eso sí que os lo tenéis que saber, ¿vale? La estructura y la composición principal. Entonces de aquí lo más importante sería composición principal de la pared celular, que es la celulosa, después un poco pues las funciones, que sería algo muy, ¿cómo decirlo? Muy lógico, ¿no? Y luego pues lo que es la parte de la estructura, ¿no? Bien. Y ya pasaríamos, si no me equivoco, a los orgánulos. Y ya de ahí directamente, por eso dije que no os preocuparais mucho por este tema, en el sentido de que en la otra clase dimos la mitad del tema nada más, nos dio tiempo a dar la mitad, porque realmente ya a partir de aquí lo más complicado era hasta aquí, ¿vale? Lo más complicado, digo, lo que teníamos que entender más, entender en el sentido de pues, el transporte a través de membrana, lo de endocitosis y exocitosis, etc. ¿Qué es lo que nos va a interesar de aquí en adelante? Mira, de aquí en adelante la parte de los orgánulos, tanto no membranosos como membranosos, bueno, primero de todo saber la diferencia, ¿no? Los orgánulos no membranosos pues son aquellos que no tienen evidentemente membrana, ¿no? Van a ser orgánulos que van a estar presentes también en las células procariotas, porque recordad que las células procariotas no tienen ese sistema de endomembranas. Endomembrana significa pues orgánulos membranosos.
Mientras que los orgánulos membranosos, tipo mitocondria, cloroplasto, etcétera, pues van a ser exclusivos de las células eucariotas, ¿vale? De aquí, lo más importante es que hagáis algo tal que así, mirad. Os lo he puesto aquí. Una tabla, directamente, ¿vale? Una tabla, como tenemos aquí, voy a abrir las dos. Esto os recomiendo que os lo estudiéis de esta forma, ¿vale? Que no vayáis tipo con el tema paso por paso estudiando tipo teoría, sino que hagáis una tablita, ¿vale? Esta es una tabla quizás demasiado, bueno, y se ve fatal, se ve muy mal. A ver si me la descargo mejor. Pero bueno, para que tengáis una idea, ¿vale? Esta tablita quizá es muy completa, ¿vale? Demasiado completa. Bien, pero lo más importante de aquí, de la tabla que hagáis, es que venga el nombre del orgánulo, ¿vale? Que le pongáis, por ejemplo, si es un orgánulo membranoso o no membranoso, ¿vale? La composición y tal realmente tampoco es muy importante. Lo que es más importante es la estructura y la función. Es decir, que os hagáis lo que es una tablita, ¿vale? Donde aparezca el nombre del orgánulo, donde aparezca la estructura y donde aparezca su función. Y eso es lo que vamos a ir viendo orgánulo por orgánulo, ¿vale? El nombre, por supuesto, si es membranoso o no, su estructura y su función, ¿vale? Simplemente. No va a haber más problemas. Y como este tema es un tema que se ha visto tantísimo, es el típico tema de la célula que se ha visto hasta la saciedad en el instituto, pues realmente no hay nada raro, ¿vale? No hay nada que vayáis a decir, Dios, ¿eso qué es, no? Lo más concreto, lo que os lo puedan preguntar de una manera más rara, yo os lo voy a avisar, ¿vale? Bien, en los orgánulos no membranosos, lo primero que nos encontramos es el hialoplasma o el citosol. Esto es lo mismo, decir hialoplasma o citosol es lo mismo. ¿Sabéis lo que es el citosol, no? Pues toda la parte interna de la célula, ¿no? Que es acuosa, es decir, sería básicamente como si cogiéramos una célula, le quitáramos todos los orgánulos y lo que nos queda, esa parte acuosa que nos queda del interior, pues eso sería lo que es el citosol, ¿vale? La diferencia de citosol y citoplasma es que el citoplasma sería el citosol, pero con los orgánulos, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de citoplasma hablaríamos de todo el interior de la célula, absolutamente todo, mientras que el citosol sería, pues, ese interior de la célula, pero quitándole los orgánulos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber de aquí? Vamos a ver, súper lógico, ¿no? Lo que tenemos que saber de aquí es que pues va a tener muchas sustancias dentro, ¿no? Aquí os lo pone como ejemplo iones orgánicos, va a tener ARN si está haciendo la traducción, la traducción, va a tener proteínas, es decir, va a tener como pues todo lo que le haga falta a la célula, ¿no? Al fin y al cabo. Y dentro de él, ¿vale? Dentro de lo que es el citosol, vamos a encontrar una parte muy importante que es el citoesqueleto. Las células tienen esqueleto también, igual que un organismo tiene esqueleto, las células tienen que tener esqueleto, porque las células se mueven. Las células animales, a diferencia de las vegetales que no se mueven, porque los vegetales son sésiles, las células animales se mueven y entonces para moverse necesita que haya algo que las mueva, ¿no? Y luego también las células tienen orgánulos dentro, van a tener orgánulos que se van también a desplazar en el interior de la célula. Esos orgánulos no se desplazan porque sí, sin ningún rumbo, ¿no? Esos orgánulos se van desplazando gracias a que hay un citoesqueleto. Cito viene de célula, esqueleto viene de esqueleto, obviamente, pues esqueleto de la célula, ¿no? Si observáramos una célula con todo detalle, veríamos todos sus orgánulos, las cosas que tiene dentro, pero veríamos también una red de ahora veremos qué forma lo que es el citoesqueleto, ¿vale? Entonces que sepáis eso. ¿Qué es lo importante de aquí? Estas tres cosas, ¿vale? Lo importante del citoesqueleto es que sepáis sus componentes, que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Y eso se ve muy bien con un dibujito directamente, que sería esto de aquí, ¿vale? Mira, los microfilamentos serían filamentos muy finitos, ¿vale? Para que nos entendamos, van a ser los filamentos más finitos de todo, ¿vale? Van a ser los más, en cuanto a tamaño, los más pequeños, los más finos, ¿no?
Y bueno, van a participar en distintos procesos, pero el más importante de todo es la contracción muscular. Los microfilamentos van a ser muy importantes en la contracción muscular. Por eso los microfilamentos están formados por dos proteínas principales que son la actina y la miosina, que esto sonará de lo que es la contracción muscular, ¿no? Porque forman las microfibrillas musculares, ¿no? Entonces, bueno, microfilamentos son la parte del citoesqueleto más fina, más pequeña, formados por actina y miosina, y su función va a ser principalmente la muscular, es decir, la contracción muscular, ¿vale? Bien, después tenemos otro componente que son los microtúbulos, ¿vale? Que estos microtúbulos ya van a ser mucho más gruesos, mirad, de hecho, compararlo con este, van a ser más gruesos, y su estructura, es decir, van a estar formados por una proteína que se llama tubulina, ¿vale? Y esta proteína se va a disponer de una determinada manera, no sé si os lo especifica aquí. Vale, no, simplemente tenéis que saberos, ¿vale? Porque esto, bueno, se organiza de una determinada manera y tal, pero ustedes lo que os tenéis que saber es que hacen que los microtúbulos pues sean básicamente un tubo hueco, ¿vale? Los microfilamentos pues es un filamento, pero los microtúbulos es un tubo hueco, ¿vale? Su función principal, participan, es decir, forman lo que es el uso mitótico, ¿vale? Cuando visteis la mitosis hablasteis del uso mitótico, que es ese uso, ¿no? Esa parte del citoesqueleto que va a permitir que los cromosomas se transporten de una parte a otra de las células durante la división celular, ¿vale? Los microtúbulos. Y después tendríamos los filamentos intermedios, que se llaman filamentos intermedios precisamente pues porque su tamaño es intermedio entre lo que son los microfilamentos y lo que son los microtúbulos, ¿vale? Y aquí vemos, bueno, lo pone aquí, y aquí aparece una palabra que no sé si os suena, ¿no? Que dice que se anclan a la membrana plasmática en los desmosomas, ¿vale? Los desmosomas son uniones celulares, es decir, hay células, las células se tienen que conectar, ¿no? Y las células se van a conectar pues mediante unas estructuras que se llaman en algunos casos, en algunas circunstancias, desmosomas, ¿no? Pues bueno, en estos desmosomas tenemos estos filamentos intermedios que permite pues eso, que se mantenga la estructura correcta de los desmosomas y tal, ¿vale? Bien, esto en cuanto al citoesqueleto. Vale. Ahora, el centrosoma. ¿Qué sería el centrosoma? El centrosoma es unos orgánulos, ¿vale? Que son exclusivos de las células, ¿cómo decirlo? De las células animales, ¿vale? Esto no va a estar en las células vegetales, esto solo está en las células animales, y que va a tener como función principal, aquí lo pone, organizar los microtúbulos, ¿no? Cuando hemos dicho que se formaba el uso mitótico en la mitosis, pues hay es decir, tiene que existir algo que lo organice, ¿no? Que le diga, pues vete para allá, coge al cromosoma, tráelo para acá, ¿no? Pues eso sería el centrosoma, ¿vale? El centrosoma está formado por dos centriolos, porque el centrosoma sería el conjunto de los dos centriolos, y esto, es decir, cada uno de estos tubitos, ¿no? Pues se llamaría centriolo. Entonces, centriolo, centriolo, y todo esto, centrosoma, ¿vale? Y están formados por microtúbulos, es decir, la estructura principal, ¿vale? De estos centrosomas, pues son microtúbulos. De hecho, veis estos huequitos de aquí, es decir, veis huecos, nunca mejor dicho, estos tubitos huecos, pues estos tubitos huecos son microtúbulos, ¿vale? Entonces el centrosoma va a estar formado, es decir, los centriolos del centrosoma van a estar formados por tres microtúbulos, ¿vale? Que se van organizando así de esta forma. Aquí tres, aquí otros tres, aquí otros tres, aquí otros tres, ¿vale? Formando lo que es la estructura del centriolo, ¿vale? Y para lo que sirve, pues sirve para el uso mitótico, ¿vale? Como hemos dicho, y también es el motor de cilios y flagelos. Va a ser importante también para lo que es el movimiento de la célula por cilios y flagelos, ¿bien? Vale, y ahora pues entonces vamos a hablar de cilios y flagelos, que esto es facilísimo, ¿vale? Primero de todo, los cilios son largos, suele haber uno solamente, el típico ejemplo son pues, los espermatozoides, ¿veis? Mientras que los cilios son más cortitos y numerosos.
¿Vale? Ambos, pues como pone aquí, están compuestos por microtúbulos, es decir, que los microtúbulos van a ser muy importantes tanto en el centrosoma como en los cilios y flagelos, van a ser el componente principal del centrosoma, los cilios y los flagelos. Y lo que van a hacer, la función es lógica, ¿no? En el caso de los flagelos, pues permitir el movimiento, y en el caso de los cilios va a ser principalmente protección. Aquí tenemos las células del epitelio intestinal, ¿vale? Y estos cilios lo que hace es proteger básicamente esta superficie intestinal, pues de posibles pues, microorganismos que pueda haber o tal, ¿vale? También pueden servir para aumentar la superficie de contacto, pero generalmente no, generalmente van a actuar como una protección. Bien, ribosomas. ¿Qué tenemos que saber de los ribosomas? Pues que van a ser orgánulos no membranosos también, porque de hecho vamos a encontrarlos en las células también procariotas. Y lo que tenemos que saber es que hay de dos tipos, que están los 70S y que están los 80S. Los 70S son los de las células procariotas y los 80S son de las células eucariotas, que tienen dos subunidades, como pone aquí, la subunidad grande y la subunidad pequeña, y que su función principal, pues como ya habéis visto en la parte de genética, es la traducción, es decir, es pasar la información de ese ARN a proteínas, ¿vale? Entonces realmente aquí eso, que sepáis distinguirlo, porque os van a poder poner un dibujito de un ribosoma y os preguntan qué es, entonces distinguirlo, saberle poner sus partes, su unidad grande, su unidad pequeña, y bueno, y luego el ARN y la cadena proteica, ¿vale? Y ya pasaríamos a los orgánulos membranosos. Estos orgánulos de aquí ya van a ser exclusivos de las células eucariotas, ¿vale? Estos orgánulos ya no los vamos a encontrar en la célula procariota, en una bacteria, por ejemplo, no nos lo vamos a encontrar. Bien, entonces empezamos. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un orgánulo, ¿vale? Que va a haber de dos tipos. Vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, ¿vale? Vamos a empezar con el rugoso. Mira, el retículo endoplasmático rugoso sería esto rosita que veis aquí, ¿vale? Es un orgánulo membranoso que está formado por unos sáculos, ¿no? Como pone aquí, ¿no? Son un conjunto de sacos que van a estar unidos en una de sus partes, van a estar totalmente conectados con la membrana nuclear, ¿vale? Con la membrana del núcleo. Y van a tener, sobre todo, se llama rugoso para diferenciarlo del liso, porque van a tener ribosomas asociados a su pared. Entonces, estructura, sáculos, ¿vale? Saber que están ahí localizados cerca del núcleo y luego la función principal os lo pone aquí, las funciones. Vamos a ver si tienen ribosoma, pues su función principal ¿cuál va a ser? Pues la producción, es decir, el transporte, el almacén de proteínas. Va a haber proteínas que se van a sintetizar directamente en el retículo endoplasmático rugoso. Va a haber algunas que se van a sintetizar en ribosomas libres del citosol, ¿no? Pero otras van a sintetizarse en lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, función del retículo endoplasmático rugoso, pues ese transporte, ese almacén de proteínas, porque va a transportarlas también a algunas partes de la célula, en algunos casos, ya veremos después cuando veamos otros orgánulos, y las va a almacenar principalmente, ¿vale? Y luego también va a participar en lo que es la maduración de las proteínas. Hay proteínas que necesitan madurar y necesita que se le añadan pues algún grupo, algún glúcido, algún lípido, es decir, algo, ¿no? Para que esté ya totalmente activa. Pues eso va a ocurrir también en el retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? El liso, como su nombre indica, el liso no tiene ribosoma, entonces no va a participar en la síntesis, ni en el almacenamiento, ni en nada que tenga que ver un poco con las proteínas, va a tener otras funciones, y es que una de las funciones principales, ¿no? del retículo endoplasmático liso son estas dos. La de arriba también es importante, es decir, esto del reservorio de calcio también es muy importante, sobre todo en las células musculares, ¿vale? Porque va a actuar como un reservorio de calcio, es decir, se va a acumular calcio en su interior y lo va a liberar
participando en lo que es la contracción muscular. Entonces esta parte es importante, pero más importantes son estas dos, ¿vale? Sintetiza lípidos, ¿vale? El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos y va a participar en lo que son los procesos de detoxificación, es decir, en eliminar sustancias tóxicas, ¿no? Que van a ir surgiendo en el metabolismo, o como pone aquí, pues drogas, compuestos perjudiciales, ¿no? Por el metabolismo, determinados compuestos derivados de los medicamentos, por ejemplo. Es decir, va a ser un orgánulo muy importante desde el punto de vista de limpiar, digamos, la célula. Va a ser como un poco el encargado de eso, de limpiar la célula. Y por supuesto de eso, de sintetizar lípidos, como hemos dicho, y luego lo del calcio en el caso de la contracción muscular, ¿vale? Bien, ahora el aparato de Golgi. Bien, Golgi descubrió pues este orgánulo y este orgánulo va a tener, un momento que quiero ver a ver si pone aquí un dibujillo más bonito. No, ningún dibujillo más bonito, entonces vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscar algún dibujo del a ver, aparato de Golgi. Vale, a ver uno que me guste a mí. Vale, un segundo. Listo. Vale, a ver que se vea claro. Quiero que se vea claro. Mira, este quizás se ve claro, o este mejor. Este se ve más claro. Mira, el aparato de Golgi es un orgánulo que va a tener una estructura muy concreta, ¿vale? Primero de todo, como pone aquí, ¿vale? Quiero que lo vayáis viendo aquí para que no haya dudas en cuanto a lo que son los apuntes. Dice que está formado por varios dictiosomas que están conectados entre sí y que cada dictiosoma es un conjunto de sáculos. Es decir, esto de aquí que estamos viendo, esto es lo que se llamaría, es lo que sería un dictiosoma, ¿vale? Un dictiosoma es un conjunto pues de sáculos, de saquitos también, ¿no? Que los tenemos aquí, en este caso pues 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Bien, y el aparato de Golgi pues está formado por varios dictiosomas, es decir, por varios conjuntos, por varios grupos de saquitos, ¿no? Bien, pues este dictiosoma, bueno, este y todos, cada dictiosoma tiene una estructura muy concreta, que es que tiene una parte convexa, ¿os acordáis de lo que es convexo, ¿no? Que es esto, y tiene una parte cóncava, que es esta de aquí, ¿vale? Tiene una parte convexa y tiene una parte cóncava. Y cada una de esas partes tiene un nombre, que os lo pone aquí también. No sé si os lo pone, mira, aquí lo pone, dice, en un dictiosoma se distinguen dos caras diferentes, una cara cis o de entrada, formación, y una cara trans, ¿vale? La cara cis y la cara trans son esta y esta, es decir, la cara cis es esta, oh, por Dios, la cara cis sería esta de aquí, ¿vale? Y la cara trans es esta de aquí. Y la cara cis se llama de entrada, pues porque aquí van a entrar cosas, y por aquí se llama de salida porque por aquí van a salir cosas. Y ahora vamos a ver qué cosas, ¿no? Pero esa es un poco la idea general. Dictiosoma es una parte del aparato de Golgi formado por un conjunto de sáculos, va a tener dos caras, una cis o de entrada y una trans o de salida, ¿vale? Bien, ahora, ¿en qué pone? ¿Qué pone aquí? Pues mira, importantísimo. Este aparato está muy relacionado con lo que es el retículo endoplasmático, ¿vale? El retículo endoplasmático, el rugoso, y tanto el rugoso como el lípido, ¡ay, perdón! Estoy hoy fatal. Tanto el rugoso como el liso, hemos dicho que participaban uno en la síntesis de proteína, otro en la síntesis de lípidos, entre otras cosas, ¿no? Pues esas proteínas y esos lípidos van a tener que transportarse, ¿no? Es decir, van a tener que pues o salir de la célula o ir a determinadas partes de la célula, es decir, transportarse al fin y al cabo. ¿Quién se va a encargar? ¿Cuál va a ser el orgánulo encargado de ese transporte de sustancias procedentes del retículo endoplasmático? Pues el aparato de Golgi. Es decir, el aparato de Golgi lo que va a hacer es que, insisto, no me gusta este dibujo, es coger y por aquí, por su cara cis, por su cara de entrada, va
va a recibir, ¿no? Va a hacer que entren proteínas, lípidos, sustancias que proceden del retículo endoplasmático. Por aquí dentro las va a ir pues modificando, tal, van a sufrir una serie de modificaciones ya finales, responsables de la maduración final, y van a salir por esta parte de aquí en forma de una vesícula de secreción, es decir, aquí dentro de esto, ya iría lo que es la sustancia que la célula pues quiere transportar, o bien fuera de la célula, ¿vale? ¿Os acordáis antes cuando hemos hablado de la exocitosis y hemos dicho que cuando una célula expulsaba una sustancia iba dentro de una vesícula? Bueno, pues esa vesícula la fabrica el aparato de Golgi, ¿vale? Bien, entonces, bueno, esa sería la principal función del aparato de Golgi, relacionarlo muy bien con el retículo endoplasmático, van a ser orgánulos que van a estar en continua comunicación, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Ve aquí las funciones, ¿no? Pues las funciones principales, el proceso de secreción, lo que hemos visto antes, la exocitosis, ¿no? Es decir, echar cosas fuera de la célula, ¿no? Reciclaje de la membrana plasmática, como hemos dicho, que cuando se producía esa exocitosis, la membrana plasmática ganaba espacio, es decir, aumenta la superficie de la membrana, pues hay veces que cuando la membrana se rompe, por lo que sea, pues el aparato de Golgi fabrica una vesícula que va a la membrana y la regenera, ¿no? Después tenemos la glicosilación, que la glicosilación... Mira, perdonadme de verdad, que es que me están llamando. Vale. La glicosilación sería pues una parte de lo que es la maduración de esas proteínas que están pasando por ahí por su interior. Síntesis de componentes de la matriz extracelular y formación de lisosomas, que ahora vamos a ver lo que son los lisosomas y ya pues vais a poder entender pues qué es lo que es, ¿no? No hace falta decir, en los orgánulos que tienen tantas funciones, no hace falta que las pongáis todas. De hecho, en algunas preguntas os ponen pues que digáis varias, ¿no? Os pone directamente, pues ponme 2 funciones del orgánulo, perdón. Entonces, por eso me refiero, ¿no? Que las que mejor se os queden, pues las ponéis y ya está, no tenéis que ponerlas todas, ¿vale? Bien, y ahora, un momento que quiero mirar una cosa. Vale, esta parte de aquí de los lisosomas va a estar muy relacionada con la parte que hemos visto antes de endocitosis y exocitosis, ¿vale? Mira, ¿qué son los lisosomas? Los lisosomas van a ser orgánulos muy pequeñitos, van a ser orgánulos pequeñitos, que, importante, como pone aquí, proceden del aparato de Golgi, es decir, los van a crear el aparato de Golgi, y que, como pone aquí, lo más importante de esto es que contienen enzimas hidrolíticas, ¿vale? Hidrolíticas, ¿qué significa eso? Hidrolítica es que van a hidrolizar, que van a romper sustancias, ¿no? Los lisosomas son, digamos, los encargados de la digestión celular, de la digestión de la célula. Son como el estómago de la célula, por decirlo de alguna manera. Van a contener enzimas, pues, que van a encargarse de romper, pues mira, por ejemplo, proteínas, en el caso de las proteasas, nucleótidos, o sea, ácido nucleico, lípidos, es decir, van a contener muchas enzimas, ¿vale? ¿Qué se van a encargar? Pues de eso, de entra un nutriente a la célula, por ejemplo una proteína, pues ¿quién se encarga de digerir esa proteína? Pues se encarga de digerirla el lisosoma, ¿vale? Y por eso un lisosoma va a pasar, como pone aquí, por distintas fases, por lisosomas primarios o por lisosomas secundarios o por cuerpos residuales, ¿vale? Un lisosoma primario es el lisosoma que contiene las enzimas, pero que aún no han participado en procesos digestivos, es decir, está el lisosoma ahí en la célula, preparado con sus enzimas, con sus cosas, pero todavía no le ha llegado el nutriente o no le ha llegado la sustancia que tenga que digerir, entonces él está ahí como esperando, ¿no? Por decirlo así, el lisosoma primario está ahí esperando. El lisosoma secundario ya es el lisosoma que se ha... como pone aquí, es un lisosoma primario que se ha fusionado con una vacuola endocítica. ¿Qué es una vacuola endocítica? Pues la que hemos visto en la endocitosis, ¿no? Cuando entraba algo a la célula, imagínate que hemos dicho, de hecho hemos puesto el mismo ejemplo, hemos dicho un nutriente, ¿no? Entra un nutriente a la célula, va envuelto en una vesícula que es parte de la membrana plasmática,
Y ahora esa vesícula endocítica se va a fusionar, se va a fundir con un lisosoma primario, ¿vale? Y van a generar lo que se llama un lisosoma secundario o un fagolisosoma, es lo mismo, ¿vale? Y ahí ya, en ese lisosoma secundario, es donde tiene lugar, pues ya la digestión propiamente dicha, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que una vez que termina la digestión, ¿no? Una vez que los lisosomas ya terminan la digestión, pues les quedan unos determinados restos, digamos, ¿no? Unos restos que no han podido digerir. Y entonces hablaríamos de cuerpo residual. Cuerpo residual serían los lisosomas que ya han terminado la digestión, como pone aquí, y que tienen en su interior pues materiales no digeribles, ¿vale? Sería ya como los residuos finales. Entonces, eso en cuanto a los lisosomas, ¿sí? Ahora, aquí nos pone una parte de la digestión celular porque realmente los lisosomas están implicados, como hemos dicho, su función principal es la de digestión extracelular, ¿vale? Entonces va a haber diferentes tipos de digestión extracelular. Las dos principales son heterofagia, ¿vale? Y la segunda, autofagia. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Pues lo vamos a ver, mirad. La heterofagia pone que se alimentan de sustancias del exterior, normalmente nutrientes, es decir, para que nos entendamos lo que hemos visto hasta ahora, es decir, tenemos una célula y esa célula se tiene que alimentar, ¿no? Pues bueno, pues ese alimento que le viene de fuera va a entrar, ¿no? Y va a ocurrir pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Justo lo que hemos dicho antes. Aquí lo que te explica, todo este tocho de aquí, es explicándote básicamente que entra ese nutriente, que se funde con el lisosoma primario y que el lisosoma primario pues digiere esos nutrientes y luego se queda en forma de cuerpo residual. Eso sería la heterofagia. Heterofagia es cuando lo que va a digerir viene de fuera, ¿vale? Es un nutriente, por ejemplo, que viene de fuera. Pero ¿qué ocurre? Bueno, y aquí os pone un dibujito, ¿vale? Que esto es básicamente un resumen, este dibujito, bueno, este dibujito está muy bien porque te relaciona los procesos, por ejemplo, de fagocitosis, como hemos visto antes, aquí está la exocitosis, ¿vale? Este dibujito es muy curioso, echarle un vistazo, mira, como vais a ver, bueno, como la idea es que veáis este vídeo antes de la clase, echarle un vistazo a este dibujito, ¿vale? Con todo lo que hemos ido diciendo y tal, y me decís en clase si tenéis alguna duda sobre él o no, ¿vale? Echarle un vistazo a este dibujo. Entonces, mira, heterofagia, cuando lo que quiere digerir viene de fuera. Y autofagia es básicamente cuando lo que quiere digerir está dentro de la célula. Y diréis ustedes, ¿y cuándo va a querer digerir la célula algo que tenga dentro? Pues, por ejemplo, cuando tenga algún residuo que no necesite, ¿no? Es decir, la autofagia es un poco la limpieza de la célula. Cuando la célula tiene alguna parte de un orgánulo, alguna sustancia que está allá, pues que no se utiliza, pues hay que eliminarla, porque si no sería tóxica, ¿no? Pues eso lo hace la autofagia. La autofagia, pues la parte de la digestión celular que se va a encargar de la digestión del material de dentro o del material de origen endógeno, como pone aquí, ¿vale? Importante, que os lo pone aquí en negrita, ¿no? Bien, que aquí se va a llamar autofagosoma, es lo mismo, es decir, es el lisosoma primario, ¿no? Con la sustancia que quiere digerir dentro, es lo mismo, ¿vale? Pero simplemente se le da otro nombre, se le dice autofagosoma para hacer referencia a que estamos en la autofagia. ¿Vale? Y nada, y luego simplemente saber que la función de la autofagia pues va a ser lógicamente pues limpiar la célula, quitar eso, como pone aquí, partes sobrantes, obsoletas, permitir la supervivencia en condiciones de ayuno, ¿vale? Por ejemplo, pero principalmente esto, lo de eliminar compuestos obsoletos, ¿no? Bien, y creo que nos quedan los peroxisomas, un segundito, las vacuolas, vale. Mitocondria. Bien, este es un tema largo, ¿vale? Este es un tema largo y es un tema tedioso, ¿vale? A mí este tema particularmente no es de mis temas favoritos, de hecho yo creo que este es el tema que a mí, particularmente a mí, menos me gusta, pero porque es muy de memorizar, es decir, de memorizar en el sentido de pues hay estos orgánulos con esta estructura y con estas funciones. Y es un poco pues ir eso, ¿no? Viendo cuáles son las funciones de los distintos orgánulos.
Entonces, mirad, los perosisomas. Los perosisomas van a ser unos orgánulos que van a ser muy importantes porque en ellos van a tener lugar oxidaciones, ¿vale? Van a oxidar compuestos, ¿vale? Van a oxidar compuestos. Pero ¿qué ocurre? Que la oxidación de los compuestos, cuando se oxida un compuesto, se libera una sustancia que es el agua oxigenada, que es esta de aquí, ¿vale? Esta formulita no es necesario tampoco que os la sepáis, si os la sabéis, pues bueno, pero esta formulita lo que quiere decir es que aquí tenemos un producto, ¿vale? Imaginaros que tenemos aquí un producto determinado, ¿vale? Y se va a oxigenar, ¿vale? Se va a oxigenar para detoxificar este producto, ¿vale? Porque esto es un producto tóxico para la célula, entonces pues oxigenándolo, ¿no? Pasándole este hidrógeno, que sería la parte, digamos, tóxica, a este oxígeno, pues ya va a quedar como R, nada más, que sería, pues ya no sería tóxico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al realizar esta reacción de aquí, ¿no? Esta parte dejaría de ser tóxica, R dejaría de ser tóxica, pero ahora se sintetiza otra cosa tóxica, que es el agua oxigenada, ¿vale? El agua oxigenada en cantidades grandes dentro de la célula puede ser tóxica. Entonces, lo que tiene el perosisoma es la capacidad de, por un lado, oxidar compuestos tóxicos mediante una enzima que se llama catalasa, oxidasa, ¿vale? Oxidasa. Las oxidasas lo que hacen, pues, es esta reacción de aquí, ¿vale? Pero es que luego necesitan otra enzima, ¿vale? Necesitan otra enzima que una vez que se haya dado esta reacción y ya tengamos esto detoxificado, es decir, ya esto no es tóxico, pero esto sí, pues elimine este agua oxigenada. Pues esa segunda enzima es la catalasa. Entonces, oxidasa sería esta reacción de aquí. Y luego catalasa lo que hace es transformar este agua oxigenada para obtener pues oxígeno y agua, que eso ya pues no es nada tóxico, ¿vale? Entonces, cosas clave de este orgánulo, que va a participar en la detoxificación en general, ¿vale? La detoxificación oxigenando, ¿vale? Es decir, oxigenando, no, perdón, me estoy equivocando, oxidando esos compuestos tóxicos, los va a oxidar, pero es que luego al oxidarlo se va a obtener un producto tóxico también, que es el agua oxigenada. Entonces va a necesitar otra enzima, que es la catalasa, que va a eliminar ese agua oxigenada y va a transformarla en simplemente agua y oxígeno, ¿vale? Entonces, funciones, como ya hemos dicho, intervienen en las reacciones de detoxificación, aquí esto sería una N, o sea, aquí me he equivocado, y las reacciones de oxidación también, ¿vale? Por ejemplo, en la degradación de ácidos grasos y de aminoácidos y tal, hacen falta pues unas oxidaciones pues, que tienen lugar en estos perosisomas, pero con que os quedéis con esa detoxificación inicial mediante la oxidasa y después esa detoxificación final del peróxido de hidrógeno del agua oxigenada por parte de la catalasa, iría perfecto, ¿vale? Bien, las vacuolas van a ser básicamente unos orgánulos de almacenamiento, ¿vale? Las vacuolas van a almacenar sustancias, ¿vale? Sustancias digestivas, por ejemplo, también van a regular la presión de turgencia, como pone aquí, pero principalmente, es decir, la función que se os tiene que venir a la cabeza principal es la de almacén de sustancias. Y las vacuolas van a ser más importantes en las plantas, por lo que dijimos de que las plantas son sésiles y necesitan como acumular más sustancias, ¿no? De reserva. Entonces las plantas van a tener una o dos vacuolas, pero muy grandes, que van a ocupar prácticamente todo el citoplasma y que de hecho van a, en ocasiones, a desplazar el núcleo y todo. El núcleo de las células vegetales muchas veces está desplazado porque las vacuolas son tan grandes que lo desplazan, ¿vale? Porque ocupan la mayor parte del citoplasma, ¿bien? Y ya por último, bueno, y en animales las vacuolas, tenemos vacuolas también, pero son más pequeñitas y son mucho, pero mucho menos frecuentes, ¿vale? Las vacuolas es un orgánulo principalmente vegetal, no es exclusivo de los vegetales, pero principalmente vegetal. Bien, y ahora pasamos ya, por fin, ya se le ve la luz
esto, porque ya digo, este tema es muy que parece que no se acaba nunca porque es orgánulo, a los cloroplastos y a las mitocondrias. Mirad, los cloroplastos y las mitocondrias son los orgánulos más chulos, sin duda ninguna. Porque, a ver, vamos a ser realistas. Yo no sé ustedes lo que pensáis de este tema, pero hay orgánulos que son un poco aburridos y que son un poco que tú dices, bueno, sí, venga, me lo tengo que estudiar, pero ni fu ni fa, ¿no? Pero es que luego hay orgánulos que son muy chulos, como por ejemplo son precisamente los cloroplastos y las mitocondrias. Los cloroplastos y las mitocondrias son muy chulos, ¿por qué? Por varios motivos, y esos motivos los voy a ir escribiendo aquí, ¿vale? Mira, voy a ir escribiéndolo aquí. Vamos a poner mitocondrias y cloroplastos. Bien. ¿Qué características tienen estos orgánulos? En primer lugar, que presentan una doble membrana. Es decir, son los únicos orgánulos de todos los que hemos visto que tienen una membrana doble, ¿vale? Tienen una membrana doble, una membrana externa y una membrana interna. Después, otra cosa importante de estos orgánulos es que presentan material genético propio, ¿vale? Es decir, estos orgánulos presentan un material genético propio aparte del de la célula, es decir, tenemos la célula con su material genético en su núcleo, tal cual, pero es que luego dentro de las mitocondrias y dentro de los cloroplastos vamos a encontrar material genético propio de estos orgánulos, ¿vale? Bien. Aparte de material genético propio de estos orgánulos presentan ribosomas, ¿vale? Dentro de ellos tienen ribosomas, porque si tienen material genético propio van a tener que tener ribosomas para poder sintetizar las proteínas y tal. Es decir, son como dos minicélulas dentro de la célula principal, ¿vale? Pero es que además es muy curioso porque estos ribosomas son ribosomas 70S, es decir, son ribosomas propios, típicos de los procariotas, ¿vale? Si os acordáis, ¿vale? Y luego ya por último, podríamos resumirlo así, tienen una estructura interna compleja, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa eso? Pues si os acordáis, ¿no?, de las mitocondrias, mira, os voy a hacer yo aquí un pedazo de dibujo de mitocondria que ya verá. A ver, vamos a borrar por aquí. Lápiz. Las mitocondrias, pues mira, tenemos aquí nuestra mitocondria, ¿no? Esta sería la membrana mitocondrial externa, pero luego tendríamos otra que es la membrana mitocondrial interna, ¿vale? Que es esta de aquí, porque hemos dicho que tiene una doble membrana. Y si tiene una doble membrana, pues entre una membrana y otra hay un espacio, que es lo que se llama el espacio intermembrana. Importantísimo en el metabolismo, porque ahí se va a crear el gradiente de protones. Bueno, eso lo veremos luego en el metabolismo, no os preocupéis. Pero ¿qué pasa? Que es que aparte, por esta membrana interna, no es una membrana lisa, no es una membrana que vaya a ser lisa como la membrana externa, sino que es una membrana que va a presentar lo que se llama crestas mitocondriales, es decir, esto, básicamente, ¿vale? La membrana mitocondrial interna es así, ¿vale? Tiene repliegues, tiene repliegues hacia adentro, ¿vale? Tiene repliegues. Entonces, esto de aquí sería lo que es la membrana interna. Luego, aparte, por dentro, pues tiene su material genético, ¿vale? Y tiene su ribosoma, ¿vale? Vamos a ponerle aquí ribosomas. Es decir, que tiene una estructura compleja, es un orgánulo con una estructura compleja, y los cloroplastos también. Ahora vamos a ver, de hecho, vamos a empezar por los cloroplastos, pero bueno, ya si tenéis la mitocondria. Lo que me vengo a referir es que tienen, que no es un lisosoma que es liso por dentro, no tienen nada más aparte de las enzimas, tal, ¿no? Mira, quiero que os fijéis en una cosa, en esto, estas tres cositas de aquí, mirad. Esto no sé si en el tema viene, no sé si viene, esperaros un momento, que lo mire. No, no viene, pues es importante que lo anotéis, ¿vale? Es bastante importante que lo anotéis porque os lo pueden preguntar, ¿vale? A ver, mira, hay una teoría
que se llama, la voy a apuntar aquí, que se llama teoría. ¿Y esto por qué no escribe? Teoría endosimbiótica. Bueno, esto se me vuelve loco, como podéis ver. No sé si ustedes lo estáis viendo bien o no. Voy a cortar un segundo, chicos. Voy a cortar.